Dios les bendiga. Traigo una palabra del Señor para todos ustedes, como siempre, pues, escudriñando las Escrituras, a favor de encontrar la verdad, explicar, recibir la verdad y explicar esa verdad. He sido consecuente, escudriñador de la Escritura, y cada día siento la gran responsabilidad de entregar un mensaje claro, diáfano, que llame la atención del oyente, del que me escucha o del que me ve, y no solo una palabra verbal, sino una palabra también que pueda de alguna manera ser respaldada por los hechos, por las obras. Y como persona me he dado la tarea de mantener, por lo menos hasta donde he podido, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, un testimonio que respalde la palabra y la autoridad con la que yo hablo. En esta hora quiero enseñarles una palabra, quiero corresponder a una palabra que he recibido del Señor Jesucristo para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Siempre voy a tener la temática de la iglesia, porque la iglesia es el organismo vivo que Dios dejó en la tierra. Y todos universalmente pertenecemos a esa iglesia y localmente también. Así que la iglesia, siempre voy a llamar a la responsabilidad de la iglesia. Y esa responsabilidad de la iglesia debe ir en consecuencia, pues con una, vamos a decir, con una apertura a una palabra que pueda ser recibida, discernida, y una palabra que pueda ser alcanzable. Siempre voy a tener a la iglesia como testigo, voy a tener a la iglesia como la única institución que Dios dejó en la tierra para que su palabra fuera predicada con verdad, enseñada con verdad, y que en la evidencia fuera comprobable esa verdad coherentemente con quienes la predican, en quienes la predican. La palabra de hoy está en Juan, capítulo 7, verso 25 al 31, y dice así la palabra del Señor. 7, 25 al 31. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. No. Amados, quiero hablarte de un tema, amados hermanos y amigos, quiero hablarles de un tema. El tema se llama no temas ser auténtico. ¿Sabe por qué quiero de alguna manera enfocarme hoy sobre esta palabra, sobre este concepto? No temas ser auténtico, porque me llama la atención que en algunas formas nosotros, los predicadores, los enseñadores de la palabra, los maestros de la palabra, los coportores, los mensajeros, como querramos llamarles, los pastores, los discípulos, los apóstoles, quien lleve una palabra, a veces queremos conformarnos al mundo donde estamos actuando. Queremos más o menos ir cayendo bien a la gente, a la audiencia, al público, y llevar una palabra agradable, una palabra, vamos a decir, que sea cómoda para los oyentes, ¿cierto? Eso tiene que ser así, debe ser así por lo menos en la práctica, ¿verdad? Y en la exposición, que la palabra sea alcanzable, que la palabra sea oída con gozo, con alegría, que la palabra de Dios sea entregada como corresponde, una palabra sana, con una enseñanza sana, con una doctrina sana. Eso debiera ser así, o ese es el deber ser.
Hermanos, pero de ese lugar, desde ese punto, hasta nosotros acomodar la palabra para que para que la persona que oye la palabra se sienta cómodo, hay una distancia entre lo que decimos y la comodidad que nosotros quisiéramos generar. Generalmente la palabra nunca es cómoda. La palabra de Dios nunca es cómoda para ninguno, para nadie. Porque la palabra a veces lleva dos vertientes. Una palabra que habla para reprochar, para reclamar, para reprender, para exhortar. Y una palabra que va para, vamos a decir, como un catalizador, diciendo que está bien, si está bien. La palabra tiene esa función, cumple esa función. O endurece la palabra de Dios, explicada, o enternece, ablanda a la persona, ablanda el corazón, donde va a caer esa palabra. Entonces, hay que estar claro que la palabra va a cumplir esas dos funciones. A uno los endurece y a otros los enternece, a otros los ablanda, a otros los pone sensibles a esa palabra y que puedan responder a esa palabra. Entonces, veo como a veces tratamos de acomodarnos para no incomodar con la palabra, para no fastidiar con la palabra. Pero la palabra va a cumplir su función. La palabra va a cumplir la función por la cual fue enviada, dice Isaías, el profeta Isaías. La palabra va a venir con fruto. ¿Ve? Un fruto puede ser la buena respuesta de la gente a la palabra o un rechazo a esa palabra. Entonces, en esta palabra que yo he leído, ahora aquí en Juan, bajo este tema, no tema ser auténtico, me llama mucho la atención que Jesucristo lo están viendo predicar en unos espacios atrás, quiero decir, en unos momentos atrás, ya Jesucristo había incomodado con una palabra que había dado. Y ahora estaban buscándolo para prenderle, le estaban buscando para ponerlo preso, pues, porque querían, los fariseos, como siempre, andaban detrás de Jesús, cazando las palabras que él decía, ¿ves? Poniendo trampas. Y Jesucristo siempre se daba su matiz de buen maestro, de decir las cosas como debían ser. Eso es importante que nosotros lo tengamos. Los predicadores de la palabra de Dios, los que anunciamos la palabra de Dios, tenemos que estar claros que la palabra debemos decirla tal como es. La palabra debe decirse tal como Jesucristo dijo que se dijera. Cuando empezamos a maquillar la palabra, cuando empezamos a acomodar la palabra para no incomodar, para que la gente se sienta bien, hemos desvirtuado el mensaje esencial de la palabra y lo hemos acomodado nosotros. Y puede ser que ese mensaje entonces caiga muy bien a la gente, pero no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, caiga bien o no caiga bien, debe ser dado como Cristo lo dio, como el Espíritu Santo lo inspiró. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no temía ser auténtico. Jesucristo no temía decir las cosas como eran. Él nunca se quedó callado. Jesucristo jamás se quedó callado para pasar desapercibido o hacerse impopular. No, me voy a hacer impopular. Tuvo su tiempo de popularidad en los 3 años y medio de ministerio. El primer año fue año de mucha popularidad, pero cuando empezó a ahondar con la palabra, cuando empezó a entregar la palabra, cuando empezó a decirle a la gente la palabra conforme él la había recibido del cielo y como estaba en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, entonces empezó a ser impopular. Nosotros a veces no queremos ser impopulares, pero la palabra es impopular, de hecho, en esencia la palabra es impopular, porque la palabra es el método de Dios, es la espada de Dios, la espada de 2 filos, que corta hacia allá y corta hacia acá, porque la palabra no va a acomodar a la gente a la manera como ellos quieren escuchar una palabra. La palabra de Dios va a llegar al lugar, va a cortar la parte afectada, la va a tocar, porque esa es la función de la espada. Y la palabra de Dios es la espada de la palabra. Entonces, nosotros no podemos buscar que la palabra pierda el filo, porque nosotros la anellamos acomodándola. No podemos acomodar la palabra. Y todo predicador, todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesucristo, no puede arreglar la palabra, no puede acondicionarla para medir las sensibilidades. No, la palabra hay que entregarla como está. Y eso debe ser una tónica constante. La palabra debe entregarse tal como la recibimos, como la recibieron los apóstoles, como los apóstoles recibieron de Jesucristo. Y los apóstoles nos la entregaron a nosotros como columna y fundamento de la verdad, la palabra de Dios. Y nosotros somos columna y fundamento de la verdad. Y debemos sostener eso con mucho énfasis.
Jesucristo entonces nunca obvió, nunca evitó los conflictos, ni metió debajo del tapete las cosas para preservar la paz. Jesucristo es la paz, pero Jesucristo no estaba preservando la paz a costa, oiga bien, de mantener la amistad, sí, de ser llevadero. Jesucristo no lo hizo. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía, porque Jesucristo sabía o sabe que hay que o se dice la palabra o se deja a la gente, escucha bien, o se dice la palabra para sacar a la gente de la ignorancia, o se deja a la gente de la ignorancia. Y sabe, la responsabilidad que nosotros tenemos es sacar a la gente de la ignorancia del conocimiento de la palabra, porque eso va a llevar a la gente a dos rumbos, o al cielo o al infierno. Dejamos a la gente ignorancia de la palabra de Dios, lo hacemos ignorante de la eternidad, y la gente entonces en ese vacilar, en esa entrega nuestra falla, ¿sí?, no completa, podemos dejar a la gente entonces en un estado latente, peligroso, y pudiera la gente perderse por no haberse entregado una palabra de verdad. La palabra debe señalar dos caminos: el cielo, ¿verdad?, en la eternidad, y el infierno como un lugar de castigo y tormento para quienes no reciben la palabra. Eso está en Juan. En el Evangelio según San Juan, en el Evangelio, en las tres epístolas de Juan, está allí inmersa la palabra de Dios. O el cielo o el infierno. Son los dos caminos que señalan la palabra y que la palabra manda a decidir sobre esos caminos. Por supuesto, el Señor quiere que el hombre decida sobre la palabra de Dios, sobre la eternidad, sobre el cielo, sobre la salvación. Porque todo, desde Génesis y Apocalipsis, toda la palabra señala salvación. Eso es salvación todo el tiempo. Pero la gente lo decide. Entonces nosotros tenemos que estar claros que aquí hay que señalar ese camino para que la gente decida por escoger el mejor camino, que es el camino de salvación. Jesucristo no escondió debajo del tapete las situaciones de crisis o las cosas que pudieran de alguna manera llamar la atención a las personas para preservar la paz. No, Él dio las cosas como eran. Él dio las cosas como eran. Jesucristo lo hizo por muchas veces lo hizo. Jesús siempre confrontaba directamente y no temía ser auténtico. Él confrontaba directamente. Él no temía ser auténtico. Jesucristo, allá en Juan, en el capítulo 2, del verso 13 al 16, cuando en una de sus entradas al templo, a desalojar el templo, a limpiar el templo, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios, y aquí lo tengo. Mira cómo dice. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las monedas, las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. En otra entrada que hace el templo dice: no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ese es Jesucristo, el Jesucristo manso, el Jesucristo lleno de paz. Ese es este Jesucristo que por 2 veces entra al templo y no teme ser lo que es un hijo de Dios, haciendo valer los derechos de hijo de Dios y correspondiendo al respeto que se merece las cosas de Dios. Nosotros, cuadrando con la gente, hacemos perder el respeto a Dios, y con ello hacemos perder el temor a Dios. ¿Saben? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre. Nosotros debemos mantener, escucha, un lineamiento donde a Dios sea respetado por quien es Dios, y también respetado por quienes somos nosotros, servidores de Dios, alguien que le representa con dignidad. Ahora, no es bueno vivir a veces, o mejor dicho, no es bueno vivir o depender de la opinión ajena. Me hace acordar esto las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 2, creo, o el capítulo 1, mejor dicho, de Gálatas. El capítulo 1 de Gálatas me hace acordar en el versículo 10, cuando el apóstol dice, hablándole en la carta a los Gálatas, él se expresa y él dice, pues, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué estamos buscando nosotros? Al exponer el mensaje de la palabra de Dios, acariciar el oído del oyente, no fastidiarles en el pecado donde están, o en la desobediencia, o en el desacato a la ley.
No, el apóstol Pablo fue enfático. Eso a veces vivir de la opinión de la gente. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué va a pensar la gente que soy yo? Que soy un radical, que soy un fundamentalista. ¿Sabe? El ataque que tiene la iglesia hoy, el ataque más certero que ha tenido la iglesia hoy es que se nos trata de fundamentalistas. Escuchen, amados hermanos, amigos, todo el mundo es fundamentalista. Sí, todo el que defiende una tesis la defiende porque tiene una base donde se fundamenta. Sí, señor. Las feministas están defendiendo el feminismo porque tienen una tesis donde se fundamenta. Son fundamentalistas. Pero ¿tú sabes a quién le queda feo eso todo el tiempo? A la iglesia. La iglesia es fundamentalista. La iglesia es radical. Esa gente son muy fundamentalistas, son muy radicales. No, hermanos y amigos. Oiga bien, nosotros estamos fundamentados en la palabra y esa es la tesis que vamos a hacer valer. Nosotros no podemos agradar al oído de la gente, de las personas, de la sociedad. Aquí tiene que haber una voz. Tiene que haber una voz siempre que clame en el desierto. Eso me hace acordar mucho de Juan el Bautista. Juan el Bautista en ningún momento estuvo sujeto a lo que pensaran de él. Juan el Bautista le pasaba por alto a la opinión que tuvieran de él. Nosotros a veces trabajamos mucho con esto y nos dejamos trabajar mucho con esto. ¿Qué opinarán de mí? Mira, que opinen lo que les dé la gana a la gente. Si tú les entregas una palabra como debe ser, si tú entregas una palabra como corresponde a un hijo de Dios, con toda autoridad, con toda vivencia, entonces tú no tienes por qué extrañarte que tengan una opinión contraria a lo que tú estás diciendo. Eso es la reacción que va a producir la palabra. Alégrate cuando la palabra provoca reacciones. Cuando tú eres alabado, escucha, por la palabra que dice, te voy a decir algo. Lo que estás diciendo es tuyo, no de Dios. La palabra va a provocar reacciones. Va a provocar reacciones, negativas o positivas. La palabra va a provocar reacciones. Juan el Bautista no estaba sujeto a la opinión de los terceros, de Herodes, de Herodías, de Felipe, de ninguno de ellos. Y no era porque era un hombre aislado, un ermitaño, un hombre, vamos a decir, un nómada en el desierto. No. Juan el Bautista fue apartado por Dios del vientre de su madre. Era un hombre de Dios, pero él nunca se acomodó a la opinión de la gente ni al gobierno de turno. Es un problema que está teniendo la iglesia ahora, que la iglesia se está acomodando a la opinión del gobierno de turno. ¿Cómo cuadramos con las autoridades terrenales? ¿Cómo cuadramos con quien de alguna manera estaríamos sujetos? No, hermano, aquí la voz profética de la iglesia, siempre tiene que estar denunciando el pecado, como lo hizo Juan el Bautista. Así que Juan no se acomodó a la opinión de Herodes, que era el rey que él tenía en ese tiempo. Él no tuvo miedo a expresar lo que era correcto, aunque fuera políticamente incorrecto. Sí, porque a veces sucede eso, que es políticamente incorrecto. Oye, si digo esto y no conviene, mira, si dices eso y no conviene, pero la Biblia dice que lo diga, dilo, tú eres profeta de Dios para eso. Tú eres un anunciador de la palabra de Dios y tú no puedes soslayar la responsabilidad de lo que dice la palabra de Dios para quien está necesitando esa palabra o para quien requiere la exhortación de esa palabra. Así que Juan no tuvo miedo con eso. Y esa postura de Juan el Bautista lo llevó a la muerte. Definitivamente lo llevó a la muerte. Así que si esta postura, el ser auténtico, de alguna manera nos lleva al borde del peligro, entonces tenemos que estar claros que si tuviéramos que morir por eso, moriríamos. Moriríamos por defender la tesis fundamental de la palabra de Dios en la vida de nosotros, porque ese es el fundamento de nosotros. Eso hay que estar claro. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿cómo responde en todo esto que les planteo? ¿Cómo responde la iglesia, verdad, y sus ministros a los desafíos del tiempo presente? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a esto? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a todos los ataques que la iglesia está recibiendo? ¿Cómo estamos nosotros, nos estamos dejando acorralar? Ya no es una voz que clama en el desierto, ya ni siquiera es una voz. Ya nuestras voces se confunden con las voces de la sociedad. Ya nosotros estamos hablando casi lo mismo que habla la gente, que habla la sociedad, que habla el mundo, conformándonos a ello. Estamos en crisis. ¿Cómo la iglesia no va a tener tino, sabiendo que está en crisis, de levantar su voz? La voz profética de este tiempo, la voz de portento, la voz que denuncia el pecado,
La voz que anuncia la venida de Jesucristo. ¿Cómo la iglesia no se va a dar cuenta el lugar prominente que tiene ahora? La voz protagónica que tiene ahora. La voz que clama en el desierto. ¿Cómo la iglesia va a confundirse con las miles de voces que hay, que están pidiendo espacios, las miles de voces que están buscando un lugar? Y la iglesia parece que estuviera como ahogada, buscando un lugar también, cuando la iglesia tiene la voz prominente, porque es la voz de Dios. ¿Cómo responde la iglesia? ¿Cómo está respondiendo la iglesia? ¿Qué voz está teniendo la iglesia ahora en un tiempo de crisis como este que estamos viviendo? Ahora, me vienen a mí las palabras de Hebreos 13:13, cuando dice que es tiempo que la iglesia salga al encuentro de Jesús, fuera de Real, fuera del campamento, llevando los vituperios de Cristo. Es tiempo que la iglesia salga. Es tiempo que la iglesia denuncie, es tiempo que la iglesia proclame, es tiempo que la iglesia se levante una bandera, vean la bandera del Evangelio, vean la bandera de la palabra de Dios, que alguien la defiende, que alguien la levanta, que alguien está dispuesto a morir por ella, no a confundirse en medio de gentilicio. Es tiempo que la iglesia responda con mucha justicia sobre la palabra que le fue entregada, como dice allí Santiago, o como dice Judas, mejor dicho, una palabra que nos fue entregada a nosotros, una fe que nos fue entregada y que debemos defenderla, o como dice Filipenses, que nosotros debemos defender la palabra, la fe que se nos entregó a nosotros, que es la palabra de Dios también. Amados hermanos, ¿qué nos está pasando? Yo estoy muy reflexivo sobre esto ahora, porque queremos acomodarnos y dejamos de ser auténticos. Mire, ser auténtico es ser como Dios dijo que éramos. No es medias tintas, no es ambiguo, no es conformado al mundo. Eso lo denuncia allá o nos aconseja Pablo en Romanos 12, que no nos conformemos al mundo, que no nos amordemos a él. Nosotros podemos hacer la diferencia y debemos hacerla. Y debemos ser enérgicos en esto. En esto nosotros podemos titubear. Una iglesia auténtica no puede estar sobreviviendo. ¿Cómo va a estar sobreviviendo la iglesia? La iglesia sobreviviendo en un mundo de tinieblas. La iglesia nadando, tratando de ver cómo agarra una bocanada de aire para respirar, ahogada por el mundo. Una iglesia, la iglesia es la iglesia sufriente, es verdad, pero la iglesia no puede estar sufriendo porque quiere estar con el mundo. La iglesia no puede estar sufriendo porque quiere cuadrar con la opinión del mundo. Una iglesia sufriente porque está nadando a contracorriente, a cultura. Esa tiene que ser la iglesia sufriente, no una iglesia sobreviviente. No, Señor, yo no estoy de acuerdo que la iglesia sea una iglesia sobreviviente. Nosotros no somos sobrevivientes. La iglesia debe ser el lugar más auténtico del mundo, de la tierra. Y responder con la verdad a la inquietud que el mundo tiene. La iglesia tiene que responder bajo esa premisa. La iglesia tiene que responder bajo esa tónica. Una iglesia auténtica, una iglesia que no se duerme, una iglesia que está levantada, una iglesia sin miedo, sin temores. Una iglesia no acorralada por el mundo, por el pecado. Tenemos iglesias, escucha, yo hablo de iglesia acorralada porque tenemos congregaciones, ¿verdad? Y esas congregaciones hacen la iglesia acorralada por el pecado. No se diga esto, no se predique esto, cuidado con esto, cuidado, no se toque este punto porque es peligroso, se lo va la gente. Mira, la gente se está conformando, la gente se está conformando en la iglesia, pero la gente del mundo ha traído todo lo del mundo y lo ha metido a la iglesia, y la iglesia se ha ido acomodando a ese acomodar mundano. Sí, no puede ser. No puede ser. La iglesia es un lugar de santidad. Cuando hablo de la iglesia no hablo del espacio de las cuatro paredes, hablo toda la iglesia, lo que expresamos ser iglesia, el cuerpo orgánico de Jesucristo, el cuerpo viviente de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad de iglesia, como iglesia. Por eso siempre la tónica mía va a ser la iglesia, porque ahí ¿quién me saca de allí? Pues si yo soy la iglesia. Y yo debo responder a la expectativa de Dios como la iglesia, como el cuerpo de Él, el cuerpo de Cristo que yo soy. ¿Ve? Lo que sucede en una ciudad, lo que sucede en un país, la iglesia tiene que estar presente allí. La inmoralidad que hay, la corrupción que hay, la iglesia tiene que estar presente, no como corrupto, sino reprendiendo la corrupción. Porque de alguna manera tenemos alta responsabilidad sobre el acontecer, sobre la anarquía, sobre este mundo paralelo que estamos viviendo nosotros ahora. En consecuencia, ¿qué puede suceder en el país? Sí hay crisis en el país, pero la iglesia debe ser la voz que clama en el desierto. Siempre voy a tener eso. Y este estado de corrupción, este estado de maldad, de mundanidad que nosotros estamos viviendo,
Aquí es donde debe aflorar el verdadero liderazgo, con una palabra clara, con una palabra directa, con una palabra sin medias tintas, con una palabra auténtica, con una palabra que hable de la presencia de Dios, de un Dios que va a hacer justicia en un momento dado. Amados hermanos, debemos levantar la bandera, ejercer la autoridad, ¿sí? De ejercer la autoridad. Y esa presencia de nosotros en función, la presencia del liderazgo en función de aquello que reclama que estemos allí. El mundo está reclamando, ¿verdad?, justicia. Pues nosotros tenemos la bandera de la justicia en nuestra mano. Vamos a asumir los desafíos del tiempo presente, vamos a asumir los desafíos y también vamos a redimir todo aquello en lo que nosotros estuvimos ausentes. Porque nos encajonamos. Sí, hicimos un mundo nuestro, nos encajonamos y dejamos el mundo a merced del diablo, a merced de la maldad, de la corrupción y los espacios que le tocaba a la iglesia tomar. Y cuando digo tomar, es conquistar, nosotros los abandonamos. Hoy esos espacios reclaman que nosotros estemos allí, pero estamos tímidamente dando algunos pasos para eso, y eso nos ha costado mucho, nos ha costado generaciones completas, en la historia nos ha costado generaciones. Nosotros tenemos que asumir con responsabilidad que hemos abandonado espacios que la iglesia tenía que estar allí. Ahora son espacios donde Satanás gobierna, donde el mundo está gobernando, y los cristianos no podemos entrar allí. ¿Sí? Estamos como un gueto, nosotros estamos apartados. No, los cristianos tienen que tomar esos espacios, esos lugares, los hombres y las mujeres de Dios, y levantar siempre la bandera de la justicia, de la palabra de Dios, en medio de esos lugares. Y por último, escucha esto que te quiero decir. Nosotros, desde este planteamiento de ser auténticos, tenemos que hacer una revisión. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué puente hemos hecho? ¿Cómo vamos a ir a estos espacios? ¿Cómo vamos a ir a estos lugares? ¿Cómo vamos a hablar una palabra sin que esa palabra se vuelva cortante contra nosotros? ¿Qué estoy diciendo? Que muchas de las palabras que nosotros nos toca decirle al mundo, escucha bien, muchas de las reprensiones y la exhortación que debemos hacerle al mundo, son cosas que nosotros estamos manejando dentro del círculo de la iglesia y que las hemos dejado que se recreen allí. Y cuando vamos al mundo a reprenderla, el mundo nos dice, ¿pero qué van a reprender ustedes de inmoralidad cuando ustedes están sumergidos en la inmoralidad? Y no hablo esto de una crítica de destrucción sobre la iglesia. No hablo de que a esa revisión debemos hacer una revisión interna en nosotros, santificarnos. Y me escucho las palabras del apóstol Pablo cuando dice, para que no seáis castigados con el mundo. Yo sé que hay una palabra que dice que el juicio de Dios empieza por casa. Vamos a permitir entonces que el juicio de Dios empiece por casa. Vamos a limpiarnos, vamos a santificarnos, como dice Hebreos 13:13. Vamos a salir al encuentro de Jesús, vamos a llevar el vituperio de Jesucristo. No vamos a tener miedo a ser reprendidos por la palabra, exhortados por la palabra, y vamos a tomar la palabra para santificarnos. Y cuando vayamos a exhortar al mundo, a reprender este mundo que anda en maldad y en tiniebla, el mundo no salga diciendo, no, usted no tiene ninguna moral para reprendernos a nosotros, porque ustedes también viven en deshonestidad. Ustedes también viven haciendo maldades, ustedes también viven tolerando el pecado, ustedes también viven en inmoralidad, ustedes también viven en corrupción, ¿sabe? Para que eso no nos suceda, vamos a santificarnos puertas adentro. Una iglesia auténtica, una iglesia verdadera, la iglesia de los inicios, la iglesia apostólica, la iglesia que se levantaba sin miedo, sin temor, que hacía el trabajo que tenía que hacer y no temía morir por ello. Fue la iglesia de las catacumbas. Fue la iglesia de los perseguidos por Nerón en el 65, en el 70, por allí, de nuestra era. Fue una iglesia que no tuvo miedo. No tuvo miedo a morir. No tuvo miedo a que fuera sacrificada. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo ahora. Es el momento de ser auténtico. No temas ser auténtico. No estés cuadrando con el mundo. No es necesario hacerlo. Cuadra con el Señor, vive de acuerdo a su lineamiento, y estoy seguro, mi hermano querido, mi amigo, que si tú haces eso va a demostrar santidad en ti. Una santidad alcanzable, no una santidad, escucha, de marco teórico, no, una santidad demostrable, porque la santidad es demostrable. Tú puedes ser honesto en este mundo, tú puedes ser una persona correcta en este mundo, tú puedes ser la persona con justicia en este mundo, tú puedes ser la persona de verdad en este mundo. Tú eres la persona que Dios está necesitando para un tiempo como esto, y para ello tú necesitas ser verdaderamente auténtico.
Hermano querido, te bendigo en esta hora y le pido al Señor ánimo y fortaleza para nosotros descubrirnos y exponernos ante Dios y pedirle que nos santifique, y entonces nosotros seamos los heraldos, los que estamos anunciando la verdad de Dios sin miedo y sin temor. Dios me lo bendiga ricamente. Hola, bendiciones. Si te gustó este mensaje, recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides compartir este mensaje y seguirnos en nuestras redes sociales. Le dejaremos el link directo allá abajo en la cajita de descripción de este video. Dios te bendiga. Nos vemos.